Estos son los titulares. 1. Lluvia de críticas a Trump por la descabellada idea de tratar el COVID-19 con inyección de desinfectante. 2. Venezuela al borde del default por el desplome del petróleo. 3. Austeridad, la apuesta de López Obrador en la etapa más compleja del COVID-19. 4. Costa Rica, el primer país del mundo en cerrar los zoológicos y liberar a los animales en medio de esta epidemia. TZ Noticias. Noticias para todos. En Estados Unidos, una polémica conferencia de prensa protagonizó hoy Donald Trump. El mandatario preguntó a los expertos en plena conferencia si la luz ultravioleta o un desinfectante inyectable podría ser utilizado en pacientes con COVID-19. Los médicos en redes sociales ya están llamando a la ciudadanía a no seguir las irresponsables sugerencias del mandatario. Y es que en Estados Unidos ha superado los 48,000 fallecidos por COVID-19. Esos números extraordinarios que se han disparado definitivamente en un día en que además la Casa Blanca tuvo una conferencia de prensa con mucho enfrentamiento entre los funcionarios del gobierno y algunos científicos que estaban presentes. Inclusive el vicepresidente Mike Pence dijo que en la Casa Blanca en general esperaban que para el verano del hemisferio norte, es decir, para junio, ya el COVID-19 fuera cosa del pasado, pero prácticamente de forma inmediata uno de los científicos que estaba ahí dijo que eso no iba a ser posible. Este además es un día de titulares desastrosos en términos económicos. Más de 26 millones de norteamericanos han solicitado su seguro de desempleo. Eso significa que 16.2% de la fuerza laboral de este país ya fue despedida o se le redujeron sus horas de trabajo. Es la quinta semana con pésimas noticias en el ámbito laboral. Se dice que muy probablemente es la peor de las cifras desde la Gran Depresión, algo que en todo caso hoy el presidente Donald Trump dijo que no era tan seguro porque él está realmente convencido de que va a haber una recuperación rápida. Georgia, Oklahoma y Texas son algunos de los estados que están a horas de reabrir su actividad económica, principalmente negocios que tienen que ver con lo estético, las peluquerías, por ejemplo, y también los gimnasios. Eso va a estar pasando en las próximas horas, aunque ninguno de los estados de los 50 que tiene Estados Unidos están preparados todavía porque ninguno ha mostrado un descenso más o menos consistente con lo que los requerimientos científicos piden en los últimos 14 días. En la nueva normalidad, la gente va a tener que acostumbrarse a protegerse para poder salir y en lo posible, por supuesto, en los próximos meses evitar las aglomeraciones. Y por cierto, va a haber un cambio que va a ser fundamental y que lo van a vivir lamentablemente cientos de miles de personas en el mundo, que son las personas que han perdido a un ser querido por COVID-19. Esto le influye a todos. El presidente de Estados Unidos ha sugerido la posibilidad de tratar el coronavirus con una inyección de desinfectante o aplicando luz solar en el cuerpo humano para poder así vencer al COVID-19. So, supposing we hit the body with a tremendous, whether it's ultraviolet or just very powerful light, and I think you said that hasn't been checked, but you're going to test it, right? And then I see the disinfectant
where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or... Donald Trump, los expertos científicos y sanitarios han criticado sus afirmaciones por considerar que son un mensaje irresponsable e inadecuado en términos sanitarios y explicaban que la noción de inyectar o ingerir cualquier tipo de producto de limpieza en el cuerpo es irresponsable. Ahí al lado estaba la coordinadora de la respuesta al COVID-19 de la Casa Blanca y por favor vea la reacción de la doctora Deborah Birx y las inyecciones de desinfectante para combatir al nuevo coronavirus. No, pobre mujer. Gupta dijo lo siguiente: esta noción de inyectar o ingerir cualquier tipo de producto de limpieza en el cuerpo es irresponsable y es peligroso. En respuesta, la farmacéutica que fabrica el desinfectante Lysol lanzó esta mañana una seria advertencia. Dijo que bajo ninguna circunstancia nuestros productos desinfectantes deben administrarse en el cuerpo humano, ya sea por inyección, ingestión o... En las últimas semanas, el presidente también ha sido criticado por promover un tratamiento médico que no había sido puesto a prueba en gran escala, como se debe. Se trata de la hidroxicloroquina. Las ventas del medicamento se dispararon, provocando una escasez mundial de las pastillas que se usan para combatir la malaria y en pacientes de lupus. Estudios concluyeron que el medicamento no funciona para tratar el coronavirus y que, por el contrario, puede provocar la muerte. Recordemos que una pareja de Arizona decidió ingerir el ingrediente principal de ese medicamento. El hombre terminó muerto y la viuda acabó ingresada en un hospital en condición crítica. Venezuela, un país del que se estima que cerca del 90% de sus ingresos dependen de la producción petrolífera, observa con miedo el desplome de los precios del crudo en el mundo causado por el COVID-19. Este lunes, Estados Unidos fue testigo de una situación inédita. El petróleo intermedio de Texas, WTI, protagonizó una caída histórica del 305% y por primera vez desde que hay estadísticas entró en valores negativos, pues el precio del barril norteamericano quedó en menos $37.63. Sin embargo, los datos venezolanos no se conocen aún, pero se estima que ronde los $2.15, muy lejos del caos estadounidense, pero que limita los ingresos petrolíferos venezolanos en un país que depende de ellos más que ningún otro en la región. La gran diferencia es que el que tuvo precios negativos es el crudo WTI, que no sale de la geografía norteamericana porque rige solo para el mercado interno, mientras que el venezolano no está en esa categoría y va a Asia y a Europa. Venezuela se ve menos afectada que Estados Unidos, pero pese a que el golpe no haya sido el mismo, el precio es el más bajo en los últimos 47 años, con el agravante de que el costo de producción ronda los $18.5 por barril. Y si se mantuvieran los precios de este lunes, el Estado venezolano dejaría de recibir $40.000 millones, lo que supone una grieta bastante gruesa para la economía venezolana. La economía venezolana está en grave riesgo de tener un colapso muy fuerte del flujo de caja y de los ingresos del gobierno. En el escenario de tener un barril promedio de $24 para este año, como eran los cálculos, los ingresos de Venezuela podían caer cerca de un 68%, de manera que con el precio actual se colapsa cualquier predicción. La producción petrolera no es rentable y genera una incapacidad para hacer frente a los pagos de importaciones y a los compromisos de deuda que tiene el Estado venezolano. Con estos precios se hace inviable que se pueda cumplir los compromisos de pagos, sobre todo con el gigante asiático.
Por eso se cree que para el gobierno será necesario negociar con el país asiático algún tipo de excepción de pago, alguna mora pactada, aunque los procesos de negociación de deuda con el gigante asiático han sido siempre complejos. Pese a la falta de datos oficiales, el último dato del Parlamento venezolano de mayoría opositora estimó en agosto del año pasado en más de 160.000 millones de dólares la deuda soberana del país ante el ocultamiento de cifras por parte de las autoridades. La demanda de petróleo mundial, que era 100 millones de barriles antes de que pasara lo del coronavirus, ha caído alrededor de 70 millones, es decir, 30 millones de barriles. Como la capacidad de almacenamiento es limitada, llegó un punto en que los contratos de entrega a mayo del petróleo, no había espacio para meter el petróleo, entonces tuvieron que empezar a ofrecerle, a pagarle a aquellos que estuvieran dispuestos a recibir el petróleo. Más allá de eso, el Brent, que es el marcador de Inglaterra, que no sufre de ese problema de almacenamiento específico de Estados Unidos, ha caído también considerablemente. Por un lado, la producción de Venezuela venía cayendo. Está alrededor de 600.000 barriles diarios, que eso, para darte una idea, es el nivel que teníamos en los años 30, cuando la población de Venezuela era minúscula, ¿no? Además de eso, los costos de Venezuela han subido, y encima de eso, Venezuela, por las sanciones, tiene que dar descuentos aún mayores que los del precio, digamos, del mercado. México se está enfrentando a una reducción de salarios en el sector público, mientras su Banco Central, que es el Banco de México, inyectará miles de millones de dólares a su economía como elementos del plan de gobierno para minorar este fuerte golpe que ha generado el COVID-19. Se trata de buscar la manera de que la economía diaria siga fluyendo en esa nación. Y es que por fin se dio a conocer el tan anhelado anuncio de rescate económico ante esta contingencia por parte del gobierno, y esto era muy esperado. La gente casi suplicaba porque se diera a conocer este rescate. El presidente mexicano dio a conocer que habrá 3 millones de créditos para los más necesitados y para la clase media. Además, anunció la creación de 2 millones de empleo, aunque sobre todo esto no dijo ni cómo serán esos empleos. Dijo que habrán recortes de subsecretarías de Estado, pero también aseguró que no habrá despidos y que continuará el pago de salarios a quienes ya están en sus casas para enfrentar la crisis económica que no solo se está padeciendo en México, sino en todo el mundo, y esto va a estar fundamentado en un programa de gran austeridad. Aseguró que habrá reducción de salarios a los altos funcionarios del gobierno, pero no habrá recorte ni se detendrán sus grandes proyectos como el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, tampoco la refinería de Dos Bocas ni el Tren Maya. El presidente había sido muy criticado por los empresarios por lo que ellos consideraban una falta de acción ante la crisis provocada por la epidemia del COVID-19 y por la caída del precio del petróleo, y es que esperaban rescates financieros como en gobiernos anteriores o con donación de impuestos, pero Andrés Manuel López Obrador les dijo que no va a otorgarlos. Opinó que en esto solamente habían hecho más ricos a los ricos empresarios y más pobres a la gente pobre. Sin embargo, el Banco de México anunció una inyección de 30.000 millones de dólares al sistema financiero del país para darle mayor liquidez. Esto sería para soportar el sistema cambiario y crediticio, también para que las instituciones bancarias puedan otorgar créditos a la micro, pequeña y medianas empresas. Hasta el momento no hay una reacción por parte del sector empresarial sobre estas medidas que eran muy esperadas y muy necesarias. Propongo la aplicación
urgente y categórica de las siguientes medidas. No será despedido ningún trabajador, pero no habrá incremento de personal. Se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos hasta en 25%, de manera progresiva. El que obtenga más ingresos aportará más y será menos el descuento para los niveles inferiores. El concepto de alto funcionario público aplica de subdirector hasta presidente de la República. Se extenderá la suspensión de labores con goce de sueldo a quienes ya se encuentran en esta situación debido a la pandemia de coronavirus. Costa Rica es pionero en Latinoamérica en muchos temas, como no tener ejército, usar energía renovable, prohibir la caza deportiva, y ahora se suma a la lista de buenas noticias el cierre de sus zoológicos. Lo que a Costa Rica le falta en tamaño, le sobra en biodiversidad, a pesar de ocupar solo el 0,03% de la superficie total del planeta. Sus frondosos bosques son el hogar de 500.000 organismos únicos que representan más del 4% de todas las especies conocidas en la Tierra, para los cientos de animales mantenidos en cautiverio en los zoológicos del país. Sin embargo, su vida había sido reemplazada por las frías barras de una jaula. Costa Rica decidió liberar a los animales de su largo cautiverio. Y es que ejemplos de animales sufriendo en los zoológicos del mundo hay muchos, como un oso polar pasando su cautiverio en un zoológico de Mendoza en condiciones deplorables. Estamos consiguiendo deshacernos de las jaulas y reforzando la idea de interactuar con la biodiversidad en parques botánicos de forma natural, dijo el ministro de Medio Ambiente. No queremos a los animales en cautiverio o encerrados en modo alguno, a menos que sea para rescatarlos o salvarlos. Las instalaciones que albergaban animales en cautiverio, Zoológico Simón Bolívar y el Centro de Conservación de Santa Ana, se transformaron en parques urbanos y jardines donde se puede vivir libremente si así lo desean. En cuanto a las aves, mamíferos, reptiles e insectos, el gobierno le encontró lugares más apropiados. Muchos de estos animales fueron reubicados dentro de la vasta reserva forestal del país. Los que se consideraron inadecuados para la liberación fueron enviados a santuarios de vida silvestre y centros de rescate. La decisión de Costa Rica de cerrar sus zoológicos viene de la mano de otra reciente legislación destinada a proteger a los animales de una vida en cautiverio. A principios de este año, la India se convirtió en el mayor país del mundo en prohibir la explotación de los delfines, uniéndose a Costa Rica, Hungría y Chile. En los Estados Unidos, el mantenimiento de chimpancés cautivos pronto será estrictamente limitado. Los cierres de zoológicos en otras partes del mundo todavía parece muy lejano. Sin embargo, en silencio, un cambio de paradigma puede estar ya en marcha. Esperemos que cunda el ejemplo y pronto todos los animales cautivos puedan disfrutar de su libertad.